El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen entonces una mujer, sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí adelante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Yo tampoco te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya estamos casi a las puertas de celebrar la Semana Santa. La liturgia de Cuaresma, en la que nos encontramos, nos regala este controvertido evangelio, cuyos detalles a los estudiosos de la Biblia les desconcierta. No es el momento para poder analizar cada detalle, pero es un texto muy complejo. Hay ciertas piezas que no encajan. Por ejemplo, una sola. Ya hay hoy un consenso claro de que este relato fue escrito por San Lucas, pero que fue a parar de algún modo que no sabemos al Evangelio de San Juan. Probablemente fue un texto muy incómodo en los primeros siglos de nuestra Iglesia, en la práctica de la penitencia y del perdón. Por algunas posturas rigoristas era bastante cuestionado. Para muchos era un escándalo que Jesús a una mujer adúltera le dijera: tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. Lo primero que debemos notar es que nos encontramos ante un juicio absolutamente ideológico. A los fariseos y a los escribas, personajes que ya conocemos en su modo de pensar, actuar y concebir a Dios, no les interesaba la mujer pecadora, y mucho menos su conversión, sino poner una trampa a Jesús, de tal modo que él, Jesús, se viese obligado a aprobar el modo como ellos comprendían y aplicaban la ley de Moisés. Porque si no lo hacía, Jesús iría contra la ley mosaica y así rápidamente lo incriminarían. Solo les interesaba quedar bien ellos y que su manera de pensar y actuar fuera reconocida como la correcta, sacando del paso a Jesús que tanto incomodaba. Y para eso, ¿qué hacen? Colocan a una mujer y su pecado absolutamente fuera de contexto, en medio de la comunidad, sin importarles la persona y mucho menos el bien de ésta. Y este simple hecho nos da que pensar. ¿Cuántas veces en nuestras comunidades cristianas
el pecado del otro es el centro de nuestras conversaciones. Y muchas veces sin ni siquiera interesarnos por el bien de esa persona, sino simplemente para nosotros quedar como perfectos y con la verdad ante la comunidad. El chisme, hermanos y hermanas, aunque sea de algo cierto, hace mucho daño. Este no busca el bien, sino el mal. Y peor aún es el juicio, y aún más pernicioso el prejuicio, el cual, a partir de una ideología, en este caso supuestamente evangélica, se termina por apedrear la vida y la honra de tantas personas. Ojalá nunca hablemos del pecado del otro. Y si nos vemos obligados a ello, que nuestra motivación no sea ideológica o egoísta. Jesús en este Evangelio nos invita a hacer silencio y a pensar nuestras motivaciones antes de hablar. Avancemos un poco más en el texto. Básicamente estamos ante dos formas de hacer justicia. La primera, la de los escribas y fariseos, cuya solución ante el pecado o el mal objetivo y cierto es eliminarlos de raíz. Esa es la apuesta de los fariseos. ¿Cómo? Terminando con la vida de esa persona. De hecho, afirman: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. Lo cual significa que para eliminar un mal, ejecuto otro mal. Para eliminar la violencia, ejecuto más violencia. Es el escándalo que el Papa Francisco ha denunciado hace pocos días al avergonzarse ante la escalada de la inversión en armas que muchos de nuestros países, tristemente, están haciendo en estos días a causa de la guerra. El criterio que está detrás es que las armas se combaten con armas. Esa era la justicia que, convencidamente de estar en lo cierto y en lo correcto, querían aplicar los escribas y fariseos del Evangelio con esa mujer. ¿Qué justicia aplicó Jesús? El texto nos dice que se inclinó, y más adelante nos dirá que mirándola desde abajo. Esa es la traducción correcta. El texto nos decía que incorporándose, pero si uno va al texto original dice, mirándola desde abajo, le pregunta: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Este solo gesto de inclinarse y de mirar desde abajo nos muestra una novedad absoluta en Jesús. Jesús no se coloca por encima del pecador, sino por debajo, a su servicio. Jesús no busca estrados ni tarimas para ejercer justicia, sino que se abaja para mostrar un amor que comprende, que empatiza, que no aprueba el pecado ni el daño cometido, pero que sabe distinguir muy bien entre el pecado y el pecador, y desea la conversión de este último y no su eliminación o descarte. Jesús, como también amaba a los escribas y fariseos, pero sabía lo ideologizada que estaba su fe y su forma de aplicar justicia por una falsa idea de Dios y por una ideología rigorista, no entra en el debate. Fue capaz de controlar esa reacción humana de argumentar y discutir. No lo hace,
¿Qué hace Jesús entonces? Después de escribir algo con el dedo en el suelo del templo, cuyo significado no sabemos y cuya interpretación ha llenado páginas de comentarios teológicos, Jesús alza la mirada y dice: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Ante esta frase, que desnuda a los acusadores y les invitaba a mirarse a sí mismos y así reconocer sus propias historias de pecado, pero también los llamaba a convertirse, estos, uno a uno, comenzando por los más ancianos, se fueron. Hermanos y hermanas, el próximo domingo ya estaremos con los ramos en nuestras manos y con la lectura de la Pasión del Señor inauguraremos la Semana Santa. La pasión, la muerte y la resurrección de Jesús son el gesto más grande de un Dios que, conociendo el pecado humano, se abaja, no para condenarlo, sino para abrazarlo y darle el perdón. Por eso Jesús, consecuentemente hoy, con profunda ternura, le dice a la mujer: tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. Amén.